Vamos a leer dos textos, así que vamos a orar primero, así pueden sentarse y después leemos tranquilos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, gracias porque podemos estar en tu casa para bendecirte, porque nos das tu palabra, Señor, te revelas a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que toques nuestras vidas, que nos hables una vez más, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones y que podamos oír tu voz y obedecer tu voz, Señor. Gracias, Dios amado, porque podemos disfrutar de este día, gracias porque podemos festejar y celebrar en tu presencia, Señor. Tú nos das motivos de alegría y te damos gracias por esto, Señor. Te bendecimos y te pedimos tu guía y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Y hoy vamos a hablar de tiempos y fechas. Ahí está, tiempos y fechas. Hoy celebramos el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que para los cristianos tiene un significado, viene arrastrado de antes, pero antes de entrar un poquito en los detalles de Pentecostés, para recordar de qué se trataba la fiesta, vamos a leer unos textos, les pedí que se sienten porque yo sé que algunos los conocen casi de memoria y otros por ahí no los conocen tanto estos textos. Entonces vamos a leer el principio del capítulo 1 y el principio del capítulo 2 de Hechos, que hacen el resumen de lo que vamos a hablar. Dice Hechos 1:1, estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, sigue el capítulo 1, acá los discípulos hacen caso, van a Jerusalén, el Señor asciende al cielo y van a Jerusalén a esperar. Y ahí vamos al capítulo 2 para ser más o menos rápido. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y también sigue el texto. Pero este sería el resumen rápido de lo que ocurrió en Pentecostés, ahí después de que Jesús asciende y deja a los discípulos. Este libro de Hechos se entiende,
la mayoría, coincide en que está escrito por Lucas, que acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes y escribió el Evangelio, y esta sería como un segundo tomo de la misma obra de Lucas. En el primero también se lo dedica a Teófilo, en el segundo hay muchas cosas que hacen la forma de escribir y demás, que se entiende que Lucas es el que escribe, no lo dice en ningún lado, pero entendemos que Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Y Lucas termina su primer tratado, su primera obra, hablando de que ya cuenta que Jesús muere, resucita y se les presenta a los discípulos y asciende al cielo. Así termina el capítulo 1. El capítulo 2, la temporada 2, arranca con el final de la temporada 1. Se parece bastante a situaciones que a veces vemos en la televisión, ¿no? Así que el versículo 1, vamos a hacer un poco rápido, pero es esto que estamos hablando acerca de que es Lucas el que habla y que le habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, la promesa de mi Padre, le dice ahí en Lucas 24. El versículo 3 dice que se presentó con muchas pruebas, la versión Reina Valera dice indubitables, esta versión un poquito más actualizada dice que no admiten dudas, es decir, Jesús se les presentó a los discípulos de manera que no tuvieran dudas de que era Él, y por 40 días. Así que Jesús muere y resucita y está 40 días con los discípulos. ¿Y de qué les hablaba Jesús? Está ahí, ¿eh? Del reino de Dios, gracias. Les hablaba del reino de Dios. Así que ya había una instrucción que los discípulos ya habían tenido de parte de Jesús, pero acá el Señor Jesús resucitado, obviamente yo creo que los discípulos otro tipo de atención le van a prestar al Señor cuando dice, ya el Señor les había anunciado la muerte y como que ellos se les pasó y después se dieron cuenta y ahora lo tienen a Jesús ahí. Cuando Jesús les habla del reino, ya estarán pensando, atención, ¿no? Atención a lo que nos está diciendo, por 40 días. ¿Y qué les dice Jesús? Antes de ascender al cielo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Así que acá esa promesa, ese anuncio, ese compromiso que Dios tiene, hay muchas promesas de parte de Dios, pero acá se refiere, nosotros generalmente lo asociamos todo en un combo al Espíritu Santo, a la venida específicamente del Espíritu Santo, pero el Señor, vamos a ver después en cartas más adelante de Pablo, cuando hablan de la promesa, está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que después vino la ley Jesús la cumplió, y volvemos al pacto de la promesa, de que ¿cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Que él va a tener una descendencia innumerable y que por medio de él van a ser bendecidas todas las naciones, cosa que no estaba ocurriendo. Y a partir de acá, de este momento, de la venida de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, que les va a dar un poder especial, los va a investir de poder, van a poder predicar a todas las naciones. Al principio tal vez no lo entiendan bien cuando leemos el libro de los Hechos, pero después va fluyendo, ¿no? Va saliendo y van predicando a todas las naciones. De hecho, el Señor les dice, bueno, para que puedan hablar, lo leímos recién, en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, en Judea, que es el partido de Lomas, ¿no? En Judea, que puedan salir a Samaria, ya los que son judíos más o menos, ya no son tan judíos, los samaritanos y los judíos no se llevaban tan bien, pero un poquito más lejos, después hasta lo último de la tierra, ¿no? O sea, salir hasta los que no son judíos también. Eso ya se los dice Jesús. Y acá, cuando le está hablando que van a recibir esta promesa, se va a cumplir y es el tiempo en que se cumple la promesa. Ahí Lucas termina diciendo termina hablando de esta promesa que Dios le hace a Abraham cuando leemos el final de Lucas. Pero para no detenernos tanto en esa parte, hay muchas promesas, hay muchas referencias a esta promesa. Y digo la promesa acá refiriéndome a la venida del Espíritu Santo. Y nosotros siempre la asociamos, no sé si les pasa a ustedes lo mismo, algo tan lindo y tan especial que Dios me bendice
y Dios me va a ayudar, es el consolador, es el ayudador, es el que viene para estar al lado mío. Y yo quiero que leamos por un segundo, vamos a leer lo que dice Mateo. Esto predicaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan que dice, porque Juan los bautizó en agua, pero yo los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego? Bueno, eso lo refiere porque Juan, el Bautista, ya lo había dicho y dice, el hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y que acá, si vemos el fuego en el contexto, es otro fuego. Es otro fuego. Sabemos, ¿alguien sabe qué es el bieldo o el aventador? Dice la Reina Valera, el aventador. Mabel está haciendo señas de atrás. Sebi, filmame a Mabel que va a hacer una representación de lo que es el bieldo. El bieldo es bastante sencillo, ¿no? Es un nombre complicado para algo sencillo. En las películas habrán visto, en la familia Ingalls, en alguna cosa antigua, como un tenedor de 4 dientes gigantes, ¿no? Como una pala pero con 4 dientes para agarrar la paja y tirarla arriba del carro. Bueno, es como un rastrillo, pero no es rastrillo, ¿no? Porque no es para rastrillar, es para agarrar la paja y es para tirarla. Ese es el bieldo o el aventador, que justamente tuve la oportunidad en las últimas vacaciones que fuimos de visita a un molino, a un lugar que hizo un señor, hizo como un molino antiguo y lo hizo todo como eran de la época y se ocupó de investigar. Bueno, lo hizo muy bien y funciona, la verdad que está muy, muy lindo. Y aparte el señor está muy emocionado con lo que hizo y te hace el tour y te cuenta las piezas de esto, muchas cosas de mecánica y cómo funciona. Claro, está súper emocionado, aparte le quedó re bien. Entonces, todas las partes del molino para hacer la molienda, obviamente que es algo moderno, pero así todo, en un momento se junta el grano y se lleva para otro piso, donde se hace la parte de molienda, se lleva para arriba y pasa por un lugar que tiene una especie de ventilador, que justamente cumple esa función. Separa la paja por peso simplemente, todo lo que está en la gavilla, ¿no? Toda esa basurita, la saca y deja el grano limpio, que el grano limpio después lo vuelve a llevar a un lugar donde se muele y ahí se separan la harina 4 ceros, 3 ceros. Después un día podemos hacer un tour por el molino. Pero esa función antes no existía, de tener algo como con máquinas, ¿no? Entonces era a mano. Pero lo curioso es que el aventador o el bieldo, cuando yo agarro el bieldo y tiro la paja para arriba, la paja, todas las gavillas con todo, la tira para arriba, el mismo viento, el viento, espíritu y viento es la misma palabra, el mismo viento es el que purifica eso. Es el que deja que caiga el grano, que es el fruto, y la paja se vuela a un costado. Por eso dice, tiene el bieldo en la mano. Y va a limpiar su era y va a separar. ¿Y la paja qué va a hacer? La va a quemar. No sirve para nada la paja. Lo que quería era el fruto. Digo para tener otro contexto también de referencia del Espíritu Santo, del viento, del fuego. Hay montones. Si después quieren, les paso, yo las iba a poner, pero hay una cantidad de citas bíblicas donde habla de viento y fuego en las mismas, el mismo texto, al margen de todas las que hay por separado, obviamente, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener esto en mente, ¿no? Yo tengo que tener esto en mente. Dejarme influenciar por el Espíritu Santo. Jesús clava el bieldo, tira, y yo me tengo que dejar influenciar por el Espíritu Santo para limpiarme. ¿Sí? O sea, yo estoy volando y el Señor me limpia, el Espíritu Santo se ocupa de limpiarme. Pero yo me tengo que dejar
agarrar, me tengo que dejar tirar, y el Señor me va a limpiar, el Espíritu Santo me limpia, y después hace esa obra de quemar las impurezas. Yo no me imagino el grano, una vez que se vuela la paja no la puede volver a agarrar, ¿no? Pero nosotros sí podemos. Se vuela alguna impureza, alguna paja que está volando por ahí. No, pero esta no, espera, un cachito más. Entonces, esto sí nos puede ocurrir a nosotros, que el pobre grano no tiene esa posibilidad, inanimado. Pero esto es lo que uno de los textos que habla sobre eso, y otro tenemos acá siguiendo el de Hechos 1:5, dice, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días, de no muchos días, dicen otras versiones, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y acá no voy a poner a nadie en compromiso, pero de los que hicieron el curso de bautismo, podríamos preguntar qué es ser bautizado. No se preocupen, no le vamos a alcanzar el micrófono a nadie, pero ¿qué es ser bautizado? Además de sumergir y eso, vimos o vemos en ese curso algunos ejemplos entre los cuales la palabra de bautismo era utilizada para teñir las telas. Es decir, hay un balde con agua con colorante y entonces si yo quiero teñir una tela blanca, la meto ahí, la sumerjo hasta el fondo, se empapa bien y la saco teñida, la cambio de color. Esa era una de las formas para usar esa palabra en el ámbito secular, de la lavandería, digamos, no tan espiritual, pero qué casualidad que esa es la palabra de bautismo. Es decir, hay un cambio en el bautismo, hay algo que yo absorbo, hay algo que cambia en mí, tenemos la referencia bíblica de que, bueno, que es morir y volver a nacer, pero implica ahí algo, y si yo pienso en este caso de la ropa que es teñida, que es metida en el agua y sacada, y queda como, podría decir, sellada, queda cambiada de color, y decimos que tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿no? Que dice el Señor que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, porque cambiamos de color, porque fue un cambio. Entonces, en ese bautismo, cuando es real, cuando el arrepentimiento es de corazón, y me sumerjo y vuelvo a salir, yo estoy sellado con el Espíritu Santo. Hay un cambio en mí, que evidentemente tiene que ser notorio. Y si seguimos avanzando, dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, y acá vamos a entrar en un tema buenísimo, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Lo conocemos, ¿no? Este texto. ¿Vas a devolverle el reino de Israel en este tiempo? ¿Puse el 7? Sí. Y le respondió, nos falta la respuesta, y le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Claro, los discípulos piensen que Jesús murió, resucitó, está victorioso, es el momento de restauración del reino. O sea, el Mesías murió y resucitó, y entonces viene el reino de Dios. Y que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que está todo para que ellos puedan interpretar esto. Es el momento de restauración del reino. Dios ahora ya está, ya Jesús murió, resucitó. Todavía no sabían que Jesús estaba por ir. Y le preguntan, ¿vas a hacerlo en este momento? Y Jesús les responde, dice Reina Valera, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, ¿no? Sazones. Una traducción, se entiende mejor acá el tiempo ni el momento. Habla de dos formas de tiempo, habla del cronos, que es el calendario, de la hora, del calendario de la pared, del teléfono podría ser, ¿no? Un poco más moderno. El tiempo calendario, el cronos, y el kairos, que es el tiempo de cumplimiento. Generalmente en la Biblia se usa ese término para el tiempo de Dios, para un tiempo de cumplimiento. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber ni el tiempo del calendario, que nadie sabe el día ni la hora, ni el tiempo del cumplimiento. Y acá termina diciendo que son exclusivo dominio del Padre. El único que tiene autoridad sobre el tiempo es el Padre.
Ni vos ni yo, por más que oremos, tenemos distinta cantidad de tiempo. Y ahí entramos en un poco un conflicto. ¿Cuántos quisieran tener días de 25 horas? 26 horas. ¿Eh? Yo solo, no, hay un par más. ¿Cuántos quieren que exista el día Osvaldo? Los jóvenes no tienen la menor idea. Había una publicidad de una bebida que promocionaba el día Osvaldo para un día más en la semana, como un día franco, llamémosle. Agregarle un día más a la semana estaría buenísimo tener un día. Ahora, ¿quién es el soberano del tiempo? El Señor. ¿A quién? ¿El Señor está sujeto al tiempo? No, Dios no está sujeto al tiempo. Evidentemente el tiempo es algo que Dios puso sobre nosotros y nos sujetó a nosotros con tiempo. Pero Él es soberano del tiempo. ¿Y Dios qué planificó? ¿Días de cuántas horas? Según nuestro reloj, ¿no? 24 horas. ¿Semanas de cuántos días? De 7 días. La Tierra da la vuelta al Sol en un año. Ni más ni menos, ni se acelera, ni se frena, no es que depende del año, pará, este año venimos muy rápido, pasa volando. Problema tuyo, te digo, problema tuyo porque la Tierra va a la misma velocidad, los días pasan de igual manera. Entonces, conclusión, lo que me dice el Señor, si te falta tiempo, es problema tuyo, te estás acomodando mal. Y si yo soy soberano del tiempo y yo sé lo que hago y yo planifico bien las cosas y a vos no te da, ¿quién tiene el problema? Y a mí me dolió mucho escuchar eso. Me puso un poco incómodo porque a veces uno quisiera tener más tiempo y para hacer más cosas y hay algo que entonces yo no estoy haciendo bien. Hay algo que no estoy haciendo bien. Y encima el Señor me dice, pero hay un día que vas a descansar, vas a trabajar 6 y vas a descansar 1. 24/7, 365 días del año y me faltan días, horas, necesitaría al cuadrado hacerlo. Entonces hay algo que si Dios tiene un plan, y yo digo, Dios es soberano del tiempo, Él es el que tiene el dominio, está en el dominio del Padre el tiempo, y Él es el que puso el tiempo sobre mi vida, y el que dice, vos vas a vivir tanto tiempo, y te va a pasar, todo lo tiene en sus manos el Señor, y yo voy contra eso, me quiero salir de ese cuadradito, estoy sujeto al tiempo. Tengo eternidad porque el Señor me la da, porque Él me da esa eternidad preciosa. Entonces ahí no va a tener más importancia el tiempo y ya no lo puedo entender, ¿no? ¿Cuántos días son? Y no sé cuántos días son, una eternidad, y vamos a los ejemplos de cómo es la eternidad, no terminamos nunca, pero es muy difícil de entender para nosotros. Pero ahí vamos a ser liberados del tiempo, eso que ahora tenemos, así como las leyes de la física. Estamos hoy acá con la ley de la gravedad, ¿no? Estamos todos, yo estoy así por determinado peso que tengo. Alguno por ahí va flotando un poquito, alguno más livianito. Pero si nos vamos fuera del ámbito terrestre, esas leyes algunas no aplican. Entonces vemos a los astronautas flotando en el aire y hay que entenderlo de otra manera. Bueno, tal vez un poco así sea la eternidad, ¿no? Hoy estamos sujetos y no hay forma de escapar. No es que si yo de acá me voy a otra parte, me voy a la Antártida, pueden cambiar muy mínimamente algunas cosas, pero estamos sujetos a eso. Ahora, el día que yo esté fuera de acá, y va a ser distinto. ¿Cómo va a ser? Y no lo sé, ahí podemos empezar a agarrar algunas cuestiones bíblicas y imaginarlas, pero el punto acá es que Dios tiene un plan. Y lo que Jesús les dice a los discípulos es Dios tiene un plan. Ustedes están queriendo ver si el tiempo es ahora y yo les digo que van a recibir la promesa, esta especial, la van a recibir en pocos días. ¿Cuándo va a venir el reino? Eso lo tiene el Padre en su sola potestad y vamos a confiar en eso. Ahora, tal vez a ustedes les ha pasado de escuchar que la historia es cíclica, ¿no? La historia es cíclica, la historia del hombre se repite. ¿Sí o no? Algunos sí, otros no. Bueno, la historia es cíclica. Bueno,
Si lo miramos en lo que Dios hace, Dios crea con su palabra todo el universo. Crea la tierra, crea al hombre, los animales, crea todo. El hombre, esa creación especial con la que Dios tenía un trato especial, se rebela o cae, peca. En función de eso, Dios lo echa de Edén y hace un pacto después. Viene la época de los pactos que Dios va haciendo con los hombres, con Noé, va haciendo con Abraham, que es por ahí el más trascendente. Después viene la ley. Y ahí sí, yo reconozco que hay un ciclo del hombre, del ser humano, de estar más cerca de Dios, se rebela contra Dios, tiene problemas, vuelve a Dios, se siente tranquilo, se relaja, se entremezcla con las cosas del mundo, vuelve a Dios. Bueno, ese sube y baja. Pero en la línea de tiempo de Dios después viene Jesús, viene la gracia, cambia, rompe lo que es la ley, se cumple la ley y el Señor Jesús trae un tiempo nuevo y distinto, que es el que ahora está comenzando acá en Hechos 1 y 2, está empezando un tiempo distinto porque se cumple la promesa de que van a ser bendecidas todas las naciones, y ya quedamos esperando el regreso del Señor Jesús. Por eso los discípulos después predican y están esperando el regreso del Señor, porque es lo que sigue. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo en que sea cíclico, porque si miro la Biblia, hay cosas que son cíclicas, sí, y si entramos, no sé, a mirar la economía de algunos países, entramos a mirar, hay ciclos, sí, hay ciclos. Ahora, el plan de Dios es cíclico, no, tiene un principio, que Dios quería bendecir al hombre de una manera, se cayó, Dios planificó algo y ahora apunta acá y se va cumpliendo todo prolijito. Nosotros no sabemos los tiempos, no sabemos los tiempos de cumplimiento, no tenemos el calendario que tiene Dios, pero hay fechas de cumplimiento. Así que, por último, en el versículo 8, no se preocupen que no está, pero dice que van a recibir poder, que esperen ahí en Jerusalén que van a recibir poder. Lo puse el 8, mira vos. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Jesús les responde a la pregunta de si va a venir el reino en este tiempo. Además de decir que está en la sola potestad de Dios manejar el tiempo y cómo son los tiempos, el cronos y el kairos, le dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir poder. Esa palabra poder también es la misma palabra que muchas veces en los evangelios se utiliza para referirse a los milagros. Poder, ¿no? Algo sobrenatural. Entonces, es algo, en ese sentido, al igual que un milagro, algo sobrenatural, algo que no es convencional para los humanos. Entonces van a recibir algo de parte de Dios. Por eso dice, otros lo traducen como el regalo de Dios, ¿no? Algo que va a venir, un plus, ¿no? De parte de Dios, algo que ustedes por más que se esfuercen no lo pueden tener. Bueno, esperen que va a venir eso. Y entonces el Señor Jesús asciende a los cielos, estamos de que el Señor resucitó, pasaron 40 días y entonces ya llegamos, ahora sí, ahí está, muy bien, Pentecostés. Llegamos al día de Pentecostés. Y es la fiesta que festejamos hoy, Pentecostés. Pentecostés, cuando dice que llega el día de Pentecostés, es justamente como el cumplimiento, la plenitud de esa fecha, la cumbre, ¿no? Pentecostés para el pueblo hebreo, ellos los llaman Shavuot, que es literalmente semanas, en plural, o semana de semanas, es decir, 7 por 7, que son 49 días, y se empieza a festejar a partir del segundo día de Pascua. No se preocupen, no vamos a entrar a ver, pero son 50, por eso después en griego se le dice Pentecostés, porque son 50, que significa el 50º día. Pero son en hebreo semanas, que 7 por 7, sabemos que el número 7 de la perfección, y Dios dice 7 por 7, bueno, hay todo ahí una cosa para analizar,
Y 7 son las fiestas judías, que están instruidas en el Pentateuco, que ahora las vamos a mencionar, se van a acordar todos. Pascua, yo dije la primera. Ahí junto con Pascua está la de los panes sin levadura, está la de las primicias, que están bastante solapadas. Estas ocurren en primavera, diferente del día frío que tenemos nosotros, ocurren en primavera en el hemisferio norte. Pascua, panes sin levadura, primicias, y 50 días después, o 49 a partir del segundo día, viene Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha. Al principio empieza una de las fiestas, la de las primicias, que empieza la siega, recién comienza del trigo, de la cebada, y si lo leemos en Levítico, en Números, Deuteronomio, los menciona todo por ahí, y dice que se presentaba una gavilla mecida, una gavilla de trigo, se presentaba delante del Señor la primera, las primicias, ¿no? Lo primero que sacaron, los primeros cortes, iban ahí para presentar al Señor. Y acá, en el caso de Pentecostés o Shavuot, se festeja el final de la cosecha, ya termina. Entonces hay abundancia, si fue un buen año, pero hay abundancia, y si no fue tan buen año, igual es el momento de cosechar, no hay otro momento, termina ahí el tiempo de la cosecha, y es ahí donde se junta el trigo, pero ya se pasa a ser grano, y por eso dice que lo que presentan a Dios son panes, es decir, ya el trigo que se fue juntando se convierte en granitos y se hacen los panes, y se presentan 2 panes en la presencia de Dios en manera especial, y también el pueblo trae ofrendas especiales a Dios en función de lo que han sido bendecidos. Además de otros momentos de ofrenda, además del diezmo, es un momento donde traen ofrendas especiales en función de ese momento de cosecha. Y después hay otras 3 fiestas, dijimos que son 7, que está la fiesta de las trompetas, que es el Año Nuevo judío, que tiene que ver con el sonido de las trompetas, y ahora vamos a ver por qué lo mencionamos, de la expiación, que es el de que lo ven en los calendarios a veces que dice Yom Kippur, el Día del Perdón, esa es otra fiesta, y después tenemos la fiesta de los tabernáculos, que es una de las 3 fiestas importantes, al igual que Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, son las 3 fiestas de peregrinaje. Hacemos bastante rapidito para no hacer mucho lío, pero en esas 3 fiestas la obligación de los que vivían a 30 kilómetros era completamente obligatorio que fueran a peregrinar a Israel, a Jerusalén, perdón. Entonces tenían que ir al templo. Es una de las explicaciones de por qué había gente de muchos lugares ahí en Jerusalén al momento de la venida del Espíritu Santo, de Hechos 2. De todos los lugares que menciona, que están muy lejos, ¿no? Estamos hablando de lugares bastante alejados. Igualmente también el texto dice que había gente que vivía ahí en Jerusalén de estos distintos lugares. Así que ese sería por ahí un poco discutible en algún sentido, pero esta fiesta, volviendo a lo que es Pentecostés, hay una mujer, ¿se acuerdan del Proverbios 31? El subtítulo, la mujer virtuosa, ¿no? Y hay una mujer en la Biblia que tiene el título de mujer virtuosa. Muy bien, Ruth. Ruth es mujer virtuosa. Casualmente, Ruth era muy trabajadora. La mujer virtuosa es muy trabajadora. Esto no estoy diciendo nada, no me quiero meter en ningún lío, pero... Y Ruth, después pueden leer, son 4 capítulos el libro de Ruth, es muy cortito y es bastante romántico, si se quiere, es muy lindo y feliz de leer. Desde el principio al final, Ruth termina siendo la bisabuela del rey David, así que es una persona importante. Pero Ruth dice que va a cosechar, o va a buscar, porque una de las leyes era que en el momento de cosecha, entre las primicias y Pentecostés, mientras iban cosechando el trigo, tenían que dejar parte de lo que cosechaban para las personas pobres, para los extranjeros, para los que necesitaban, los que tenían distintas dificultades, pudieran juntar parte de eso. Y Ruth va ahí, en ese momento, en ese periodo de cosecha, antes de Pentecostés, es cuando Ruth va a juntar parte del trigo y de la cebada en el campo de Bos. Pero vamos a mirar
una cosita sobre el capítulo 2. Miren esto. De repente, un estruendo, como de un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les llevaba a expresarse. Acá tenemos unos cuantos puntos marcados, separaditos ahí. Saben que los judíos hoy en día, Pentecostés, estamos hablando de cosecha, estamos hablando de un término agrícola, pero unos siglos antes de la época de Jesús, la tradición rabínica entendió que al salir de Egipto en Pascua, estamos hablando Pentecostés 50 días después, entienden que también es el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley. Entonces, añadieron al significado que leemos en Levítico y demás, añadieron a la fiesta, que es la fecha en que se recibieron las tablas de la ley, la Torá. Y eso es lo número uno, por lejos, que celebran hoy. Hoy, bueno, Pentecostés, este año no coincidimos con el calendario judío, pero es lo que celebran en Pentecostés, lo que celebran en Shavuot, el recibir las tablas de la ley. Y si ustedes se fijan, para el tiempo de Jesús esto estaba vigente, y si se fijan, el texto de Éxodo 19, claro, antes del 20 que está en la tabla de la ley, Éxodo 19, cómo recibe Moisés, qué pasa en el monte. Dice que hay truenos y hay relámpagos, que hay tormenta ahí arriba. Dice que hay una nube, que hay humo, que hay fuego. Y Dios le habla desde el fuego a Moisés. Ahora, miremos acá. Estruendo, fuerte viento que viene del cielo y sopla y llena toda la casa, es decir, inunda todo el lugar donde se encuentra. Entonces aparecieron lenguas como de fuego. Hay una cantidad de cosas, de comparaciones, desde el hecho, por ejemplo, que dice que son 120, ¿no? Leemos en el texto que dice que eran alrededor de 120, como decíamos que ayer era un poquito más. Y ayer la predicación que predicó José, ¿se acuerdan de que tenía que ver con...? Lo voy a decir yo, basta de preguntar. Ayer cuando predicó José, predicó acerca de el paso de mando de alguna manera entre David y Salomón, que David quería construir la casa, el templo para Dios, y Dios le dice, no lo vas a hacer vos, sino que lo va a hacer Salomón tu hijo. Entonces David le da los planos, le da la plata, le da todo, ya las indicaciones para que Salomón lo haga. Cuando ocurre la inauguración del templo, dice la Biblia que hay 120 músicos que tocan trompetas, que hacen ruido, 120, y alaban a Dios diciendo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y entonces trajeron, ya estaba el arca en el templo inaugurándose, y se llena el templo de una nube. De manera que no pudieron seguir la reunión porque estaba en la nube la presencia de Dios. Así que hay montones de referencias a este momento de Pentecostés para lo que se viene viendo en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la promesa de aquella ley entregada en su momento, aquel templo consagrado en su momento, que Dios está haciendo algo nuevo cuando suenan las trompetas. Por eso les decía que la fiesta de las trompetas es la del Año Nuevo. Cuando suenan las trompetas es algo nuevo. Entonces acá hay un estruendo, un fuerte viento que viene del cielo, sopla y llena toda la casa. Todo esto hace que al pueblo judío y a los que vivían por ahí no les quede ninguna duda de que esto es algo que viene de parte de Dios. Es una manifestación de las que Dios acostumbra hacer para momentos especiales, ¿no? Para cuando le habla a Moisés dándole la ley, cuando consagran el templo. Hay
en Ezequiel, en Isaías, situaciones de fuego, humo, viento, que son, que las podemos sentir en este pasaje. Y cuando dice que las lenguas se repartieron, entonces aparecieron las lenguas como de fuego que se repartieron. A veces pensamos que uno va a tener el Espíritu Santo, y acá dice a posarse sobre cada uno de ellos. Entonces hay una sola raíz de estas lenguas como de fuego, ¿no? Que se reparte entre los que están ahí presentes, entre los 120, sobre cada uno de ellos. Y esta presencia de Dios, que nace de un solo lugar, se reparte. Acá cuando usa la palabra lengua, sí está usando la palabra lengua de la lengua, de hablar, porque después cuando habla en la parte que dice que los escuchaban hablar en el idioma materno, ahí habla de dialectos. ¿Cómo es que nosotros cada uno lo entendemos en nuestro dialecto al que está hablando? Que en definitiva es un idioma, ¿no? Pero acá sí habla de lenguas y algunos lo interpretan esto como una contraposición a lo que ocurrió en Babel. Una situación, ¿se acuerdan? La Torre de Babel, que los hombres en su orgullo quieren llegar y tocar el cielo y Dios suspende la obra y trae una confusión, que es Babel, y eso confunde los idiomas y entonces la gente no se entiende uno con otro y se reparten. El pueblo se reparte, la misma nación se separa porque no se entienden. Y acá, al revés, hay uno solo que gobierna y da lenguas y todos lo entienden. No importa a dónde te fuiste, no importa a dónde fuiste repartido, todos lo entienden. ¿Y de qué hablaban los apóstoles y los 120 que estaban ahí? Dice que hablaban de las maravillas de Dios, de las grandezas de Dios. Así que cuando recibieron ese poder, alababan a Dios. Y los que escuchaban ahí no estaban escuchando el Evangelio, estaban escuchando que alababan a Dios. ¿Se acuerdan los 120 que hablamos antes? Que alababan a Dios y la nube se presentó y alababan a Dios diciendo porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo no sé cómo alababan a Dios y cómo hablaban de las grandezas de Dios, porque no lo dice, pero sí dice que después Pedro viene un discurso donde él les explica a aquellos que decían, no, porque para algunos leímos antes, que dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? No lo entendemos. Y otros dicen, están borrachos. Y ahí es donde Pedro interviene y dice, no, hermanos, no es así, no, están borrachos. Y les empieza a predicar en el idioma común de todos, les habla y todos escuchan ahí sí la predicación del Evangelio, ya investidos de poder, de un poder especial. Pero lo lindo es que el Señor los manda a esperar a los discípulos, a estas personas que ven la ascendencia de Jesús al cielo, les dice que esperen ahí en Jerusalén. Y ellos obedecen ese mandato del Señor, de esperar. Mientras esperan, no simplemente esperan, sino que están orando, están alabando a Dios. Pedro ya movido, porque el Señor dice que ya les había dado el Espíritu Santo. Pedro dice, se fue Judas, tenemos que reemplazarlo. Es decir, estaban pensando que tenían que seguir trabajando. No estaban pensando en bajar la persiana. ¿Me explico? No estaban pensando en, listo, se fue el Señor y ahora ascendió al cielo. Bueno, taza a taza, nos vamos y se acabó. Esto vamos a volver a pescar. Sino que Pedro estaba pensando en que iban a tener que hacer. Estaban esperando que el Señor cumpla esa promesa que les dijo que va a venir un regalo especial para ellos, que esperen ahí. Pero mientras tanto, Pedro seguía pensando. Dice, bueno, el apóstol que perdimos, el que traicionó a Jesús, vamos a reemplazarlo. Y organizan para reemplazar a Judas. Quiero decir que mientras se espera, no necesariamente es de brazos cruzados, ¿no? Pero sí el quedarse en el lugar, el estar donde el Señor les mandó que estuvieran. Y hay un concepto, nosotros leemos el libro de Hechos,
que son hechos, en inglés son actos, ¿no? Y yo lo que veo, que lo cantaron hoy los chicos, y hay una palabra que cambiaría de actos o hechos, que es a lo que ellos cambian. Nosotros leemos hechos de los apóstoles, ¿no? Y después viene la curación del cojo, y después viene, y leemos hechos, pero hay una actitud que cambió en el corazón de ellos. Hay una actitud que cambió en su forma de pensar, en su forma de obrar, ya en la actitud de esperar a Dios. El Señor Jesús les dijo, esperen, y ellos esperaron. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3, ¿y hasta cuándo vamos a esperar? No sé, porque nosotros no sabemos las fechas ni los tiempos de cumplimiento. Nos lo dijo Jesús de frente. Dentro de las últimas cosas que nos dijo, ustedes no saben, pero esperen acá. En unos pocos días va a pasar algo. ¿Y qué hacemos? Esperamos. Esperamos. Y mientras honramos a Dios, hay se acordarán seguro del rey Saúl, que ungido por Dios como rey, el rey anterior al rey David, estamos hablando, frente a una batalla él recibió de parte del profeta, que todavía era juez de Israel, Samuel, la directiva que lo espere para empezar la batalla, que él iba a hacer un sacrificio antes de esa batalla, y Saúl se desanimó, porque vio que la gente pasaban los días, las horas, los minutos, o sea, cada vez contaba más, más corto. Bueno, voy a esperar 4 segundos más. Y Saúl se entró a desesperar porque veía que la gente, los soldados, se le iban desanimando y algunos se iban yendo, y dijo, no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Pero el profeta le dijo que esperara. Y Saúl dice, bueno, meto mano yo acá, si alguien tiene que hacer las cosas. Y entra Saúl en acción y presenta los sacrificios él. ¿Qué pasó después? Ya se lo pueden imaginar. Aparece Samuel. ¿Qué hiciste? Y Dios lo desecha a Saúl. Acá los discípulos hacen todo lo contrario. El Señor les dice, esperen. Y como decía recién, pasa un día, pasan 2, pasan 3. ¿Y qué hacemos? Y seguimos orando en la presencia de Dios, seguimos esperando, mientras pensamos en lo que vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar el ministerio, necesitamos reponer a Judas que lo perdimos, vamos a recomponerlos. Y nosotros como iglesia pentecostal, estamos en este tiempo de Pentecostés. Es un tiempo especial para nosotros. Es un tiempo en el que recordamos no la fiesta de los judíos, sino recibir poder de parte de Dios. Ese poder que te purifica, ese poder de Dios que te santifica, ese poder de Dios que te ayuda a enfrentar cosas y habla de una plenitud en nuestra vida del Espíritu Santo. No un poquito, no más o menos. Y el Espíritu Santo acá se manifestó de una manera especial dando lenguas que eran interpretadas o hablaban en las lenguas de la gente que estaba en el lugar. Hoy por hoy nosotros como iglesia pentecostal seguimos creyendo en lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, pese a que no sea tan preciso. Hay algunos que dicen recibir la promesa, me acuerdo de Baldovino cuando venía a predicar que decía, ¿quién recibió la promesa? Bueno, la promesa es otra cosa y la promesa es para todos y la promesa de Dios no hace distinción en nuestro caso, pero sí el bautismo del Espíritu Santo, recibir de Dios algo especial. Y es una de las formas en que el Espíritu Santo se manifiesta. Tal vez no sea la única. Acá en Pentecostés había una función especial que tenía que cumplir y después seguimos leyendo en el libro de Hechos que las personas recibían esta bendición de poder hablar en lenguas, donde Pablo después termina ordenando un poco porque el principio de este hablar en lenguas es de adorar a Dios. Entonces Pablo dice, si no hay nadie que interprete lo que uno está hablando, tranquilo, adorá a Dios vos. Dios te está dando algo especial, un poder especial para adorar a Dios de una manera especial. Después puede haber interpretaciones, sí, también. Eso ya entra en otro rubro. Pero antes de terminar, pensando en esto de el acto versus actitud,
Dios puede hacer algo especial hoy que es Pentecostés. Se me durmió la mitad. Dios puede hacer algo especial hoy que es Pentecostés. Amén, ahí se escuchó. ¿Puede hacer algo mañana? Amén, también puede hacer mañana. Porque lo que Dios haga va a tener que ser una actitud en mi vida. No puede ser un acto, una emoción del momento. Porque lo que Dios busca es cambiar mi vida. No que tenga una experiencia y tilde esto, ya lo hice, lo cumplí, sino que mi vida sea transformada y sea llena del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, así como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo antes de ser martirizado, y no estaba hablando en lenguas, pero vio una visión y les predicaba y estaba lleno del Espíritu Santo. Así que hay una canción de Koalo Zamorano, tal vez algún día la podemos agregar a nuestra lista de coros, que dice, digo sí, se llama la canción así, y es muy positiva la canción. Dice, digo sí, y dice, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz, digo sí a tu corazón. ¿Qué le dirías sí hoy al Señor? ¿A qué le dirías sí? ¿A ofrendar con alegría? Amén. 8, 10. A ofrendar con alegría. Le dirías sí a que Él sea el soberano de tus tiempos. Amén. Ya vamos 50. ¿A qué le dirías sí al Señor? Pensalo un segundo y decís, Señor, yo quiero decirte sí. Quiero ponerme en tus manos, ser lleno del Espíritu Santo, quiero que me uses, quiero entregarme a lo que vos tengas pensado. Mientras vas pensando, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos de los que están en la transmisión. Vamos a tomar un tiempito de oración acá en el altar para aquellos que quieran pasar. Entonces nos despedimos de los que nos están viendo por la transmisión. Que Dios los bendiga mucho, que tengan un lindo fin de semana, una fiesta de Pentecostés. Que Dios les bendiga.